Bien, como les decíamos, la idea era tener dos visiones, dos puntos de vista de dos referentes políticos. Recién pasaba Daniel Cayani, senador del Frente Amplio. Ya estamos en contacto con Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, a quien le damos los buenos días. Bienvenida. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias. Igualmente, gracias por el madrugón y por esta... Ya estoy pronta para ir a trabajar, así que no hay problema. Bien, bueno, no sé bien si usted estaba escuchando la entrevista de recién que estábamos conversando. No, solamente la última parte escuché. Ah, bien. Bueno, le consultábamos a Cayani en el comienzo por lo que pasó en la comisión permanente, porque finalmente no se llegó a un acuerdo para tener todos los votos. Sí. Y él, hablaba de diferencias. Cayani decía que ellos no tienen la información suficiente ni para saber que fue elegido Maduro, ni para saber que fue elegido Edmundo González, y que eso hace que no se pueda hablar con mayor concreción, si se quiere, de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, yo lamento porque con Daniel no me gusta discutir con él y menos a la distancia, pero eso es un disparate. Es decir, con todo respeto. Es la primera vez que se lo escucho a él mismo, Después escuché anoche a otros dirigentes del Frente Amplio que me preocuparon mucho más, como por ejemplo las declaraciones de Castillo, pero bueno, eso que es gravísimo, pero que decir que no está comprobado que ganó Edmundo González Urrutia, ¿qué les pasa? A ver, yo lo que creo es que no hay que subestimar a la ciudadanía, no hay que ser rehén del entusiasmo y la ola de triunfalismo que es absolutamente legítima y que yo respeto que tiene el Frente Amplio. Es decir, la gente piensa antes de votar, cuando vota y después de votar también. Es decir, no hay duda, si hay algo que no se discute, pero ningún foro internacional, ningún país, sea de izquierda, sea que siga Lula, que siga Boric, que siga Petro, miren de quiénes estamos hablando. Eso nadie lo discute. Está el único que pudo probar los votos y certificados y está en el Banco Central de Panamá y nada más lo verificó el Centro Carter, organizaciones europeas. La Unión Europea respaldó y reconoció a Edmundo González Urrutia. Entonces, cuando no se dice la verdad, yo no estoy ofendiendo a Daniel porque yo no separo personas de ideas, pero busquen argumentos serios. Porque eso no lo discute nadie. Para mí es nuevo esto, me sorprendo. ¿No se lo dijo ayer Cayani en la discusión, en la negociación? ¿Cómo? No, cuando conversaron con Cayani en la negociación, ¿no le manifestó esta información? No, de ninguna manera. Y además, yo no, cuando son negociaciones que tienen una parte que son privadas, y está bien, porque uno tiene que administrar cuando es coordinador, como le pasa a él o me pasa a mí, tenemos que administrar las diferencias dentro de nuestros propios partidos y dentro de nuestras propias coaliciones. Entonces, hay partes y yo a Daniel lo encontré con una predisposición, muy buena, que después no voy a revelar, ningún tipo de conversación ni opinión porque sería deshonesto de mi parte, pero el problema lo tuvo adentro del frente. ¿Y por qué cree que al frente le cuesta tanto esto? ¿Perdón? ¿Por qué cree que al frente le cuesta tanto tomar una posición con Venezuela? Estamos desde hace más de una década luchando contra la situación en Venezuela. Hay relaciones carnales de muchos sectores del Frente Amplio. Yo diría que de acuerdo a las elecciones de octubre y de noviembre, para el resultado de las elecciones, los que tienen relaciones carnales con Venezuela son más del 80% del Frente. Porque digo, de algo que yo empecé a decir en el año 93, y lo dije, y lo dije en aquel momento, se consolidó. O sea, los sectores más radicales se quedaron con el Frente. Ahora, dentro de los sectores radicales, hay algunos que son más pragmáticos. No me gustaría poner nombre y apellido, pero lo dije yo ayer en sala, pero el nombre y apellido se lo pusieron ellos con las declaraciones posteriores. Yo creo que el MLN tenía una posición más pragmática, porque Mujica es muy pragmático, porque ya Mujica dijo
lo que tuvo que decir de Venezuela, tarde, pero lo dijo, y sobre todo en especial de Maduro, y hay sectores que son muchísimo más cerrados desde el punto de vista democrático. No es que el MLN sea el paradigma de la democracia, pero son más pragmáticos. En cambio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y están las declaraciones de que el que va a ser el ministro de Trabajo, ¿qué le parecieron? Dijo que no sabe quién es decir, lo dijo con ironía, pero la ironía es para los inteligentes. El tema de que no sabe quién es González Urrutia, no se le puede faltar el respeto a un pueblo que está sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ese tipo de argumentos no, a Cayani no se lo escuché. Cayani decía recién, lo que pasa es que se habla mucho, mucha declaración y no se hace nada para intentar... Y hacemos todo lo que podemos. A mí me extraña, esta gente, el Castillo sabe que pasamos, pero es como si nosotros hubiéramos dicho en dictadura, los que vivimos la dictadura, y estábamos desesperados hasta que viniera el rey Juan Carlos I para acá, o que el Senado norteamericano hiciera declaraciones. Wilson fue a hablar al Parlamento, al Senado, creo que fue, de Estados Unidos. Carter, que cortó la ayuda para el flujo de armamento al gobierno dictatorial. O sea, obvio que no se va a resolver con resoluciones, eso estamos de acuerdo, pero ¿qué tenemos hoy? Y se necesita siempre, o no necesitamos nosotros en la dictadura también para salir. Las fuerzas internas, que evidentemente los venezolanos hicieron lo que pudieron, hay más de 6 millones, 5, entre 5, no se sabe exactamente cuántos viviendo fuera del país, y se necesita la comunidad internacional, porque entonces para eso cerramos todo, cerramos las Naciones Unidas, cerramos la OEA, cerramos la Unión Europea, cerramos todo lo que es organismo internacional, que nos cuesta bastante caro, lo cerramos todo, porque lo que tenemos ahora es a un Maduro que cometió el error, porque se tendría que haber ido antes, pero bueno, no es solo Maduro, el que manda no es él tampoco, él es un títere, pero está Diosdado Cabello, está Delcy Rodríguez, está el hermano de Delcy Rodríguez, hay toda una trama del régimen que al haber asumido Maduro, consolidó el golpe de Estado, porque le dio el formato, entre comillas, para que podamos decir sin ningún tipo de dudas que se configuró un golpe de Estado. Porque no está probado que sacaron menos, es decir, son más de 70% sacó el Mundo González Urrutia, pero ¿quién lo discute? Que vayan al Banco de Panamá y pidan las actas. Entonces a mí la verdad que me indigna esto, porque si nosotros nos entregamos a decir que los regímenes totalitarios y las dictaduras o la humanidad se hubiera entregado a decir eso, bueno, entonces ya volvamos a los árboles, volvamos a trepar a los árboles y al paleolítico inferior ni superior. Le cambio de tema, le hablo de la transición, las nominaciones que ha hecho el gobierno que va a asumir a partir del 1 de marzo, particularmente en educación. ¿Qué le va pareciendo a usted, que estuvo toda la vida muy vinculada a este tema, y cómo va quedando tanto el ministerio como el propio Codicen? Bueno, yo la verdad que hasta ahora incluso me lo preguntaron las pocas veces que hice presencia a la prensa, qué opinaba del nuevo gabinete y todo lo demás. Dije, bueno, vamos a darle oportunidad que empiecen a actuar, porque si no sería un prejuzgamiento injusto. Pero resulta que en educación, como tú muy bien decías, yo le dediqué mi vida, trabajé 42 años en el Codicen, pero trabajé en cargos y di clase, además de las direcciones, y los conozco a gran parte de los que vuelven, porque vuelven, es una restauración. No sé en qué va a terminar, pero neto suena también para volver a la UTU. Yo dije que Pablo Cayani, que es una persona que estuvo en el Instituto de Evaluación Educativa, es una persona con la que se puede dialogar, es bastante ortodoxo en muchas de sus posturas, pero Elvia Pereira, que además yo no sé si es secretario, que es ahora general del PCNT, porque más son 3 o 4 que se cambian los cargos, y Elvia Pereira es una de ellas, pero además fue históricamente dirigente de la FUM, y uno la conoce, no tiene ningún tipo de formación, es maestra, con todo respeto, pero no dio clase, se le creó un cargo de dirección, inspección, para ella, no me acuerdo en este momento de memoria cuál fue, pero siguió con licencia sindical. Entonces, a ver, no tiene formación teórica,
Y ahora lo más grave de todo, que también lo habíamos dicho, es que volvieron a dominar los sindicatos. Está en manos de los sindicatos la educación. Usted decían declaraciones a Montevideo Portal. Sí. A los votantes del Frente Amplio no les importa que se adoctrine, y estas declaraciones... ¿A los votantes del Frente Amplio qué? A votantes del Frente Amplio no les importa que se adoctrine. Por supuesto que no lo creen, o algunos que lo creen no les importa. Se está adoctrinando, pero ojo que se está adoctrinando desde fines de la década del 60, después vino la dictadura. No hacemos comentarios sobre la dictadura. Es tema para otro momento. Coincide con lo que nos dijo una vez Manini aquí en Doble Clic, de que es una fábrica de sacar votantes de... Bueno, yo no sé si es una fábrica, pero yo dije una usina. ¿Está claro? Y ahora, a ver, si una persona estuvo siempre vinculada a la educación, sabe que pasan esas cosas. Desde el 85, es más, formé parte del sindicato, formé parte del Frente Amplio hasta el 83. Lo que pasa es que no era tan desembosado como fue ahora, pero esto empezó en el 85, puro y duro. Y bueno, ahora Bueno, estamos en el 2025, ¿no? Sí, claro, eso es lo grave. Eso es lo grave, que estamos en el 2025 y son las mismas... el problema del adoctrinamiento, que yo no digo que sea... no quiero que aparezca como que lo hacen por mal. No, quien lo hace está convencido que sus ideas son las correctas. Lo que no se entiende y no debe pasar, porque eso desde Reina Reyes o antes en el Uruguay, lo que tenemos que fomentar nosotros en el alumno es la conciencia crítica, la capacidad de discusión, la formación. Entonces, no, eso se ha perdido a nivel educativo. Y bueno, ahora, yo hace tiempo que vengo hablando sobre la universidad y siendo muy crítica, y bueno, ustedes vieron, el rector pasó a la OPP. Entonces, ya cuando las cosas rompen los ojos, no se puede discutir el sexo de los ángeles. Estas declaraciones que usted hizo fueron criticadas por algunos legisladores. Sebastián Sabini decía: se está armando un equipo de educación con personas formadas, comprometidas e intachables. Qué pena que no acepten la derrota y sean presos del odio de clase. Bueno, si alguien que en el siglo XXI, ya en el año 25, habla de odio de clase, cuando el mundo comunista, socialista, el socialismo real, como lo quieran llamar, que está basado en ese tipo de ideología, implosionó en el 89... No, yo no puedo discutir ese tipo de cosas, porque odio de clase, que los partidos políticos en el Uruguay no son... Entiende que hay un discurso de Sabini, lo que dice es que él entiende o ve que hay un discurso de odio contra los trabajadores de la educación. El discurso de odio, yo no puedo, a mí no me lo pueden imputar, porque yo antes de ser persona, yo creo, me dediqué a la educación y me conoce además Sebastián. Primero. Segundo, la izquierda, entre comillas, porque yo no trato de no hablar más de izquierdas y derechas, en el occidente europeo, en países de América Latina, está instalando el tema del discurso de odio como para cercenar la libertad de expresión y buscar persecución a los que pensamos distinto. El discurso de odio, yo puedo decir también que es discurso de odio que nosotros defendemos intereses de clase. ¿De qué clase? Si en el Uruguay no hay partidos políticos de clases sociales. En el Uruguay los partidos son policlasistas. Entonces, si empezamos con que lo que tú decís o lo que dice otro es discurso de odio, el te ahí al paso a la censura es inmediato. No es discurso de odio. Opinamos distinto. Lo que pasa es que quienes siguen aferrados a ideologías que pocos son amantes de la libertad, y lo digo con todo respeto, pero vamos a decir las cosas como son, y todo el mundo que piensa distinto es odio o es miserable, como me dijo a mí el presidente del Frente Amplio, que si yo hubiera querido usar la ley de violencia de género estaba condenado por la ley 19.580. A ver, es así que son discursos de odio. Ahora, que yo opine distinto y que diga que se adoctrina, no, eso es un hecho de la realidad que en todo caso me lo pueden debatir, ¿tá? Pero no decir que es un discurso de odio, porque ¿qué se responde con eso? ¿Cómo se va al fondo del asunto?
No es así, no es por ese camino. Yo lo que creo que nosotros no es que estamos mal por la derrota. A ver, obviamente que cuando uno pierde no está bien, pero yo le llamaría la atención al Frente Amplio que están demasiado soberbios. Ahora, Bianchi, ¿usted tiene algún tipo de expectativa positiva para estos próximos 5 años o entiende? Para la educación no, con estas autoridades no. El resto no lo sé. Vuelvo a decir que yo lo dije hace un mes, cuando me preguntaron, es decir, hubo una sesión del Senado y ahí me preguntaron los periodistas, dicen, no, yo no voy a hacer juicio de valor porque todavía no empezaron a actuar, porque sería un prejuzgamiento. Pero en educación para usted va a retroceder. Bueno, por supuesto, porque el volver a la ortodoxia, a Pre-Varela, porque es Pre-Varela, tenemos la misma educación hace 80 años. Entonces, el cambio que se está instrumentando, la transformación educativa, ¿era la panacea? No, había que seguir perfeccionándola, por supuesto. ¿Hubo tiempo de transformar la educación? No, se demora mucho tiempo de transformar la educación, pero por lo menos era un indicador de cambios, ¿entienden? Porque lo que sufrió la educación uruguaya fue un estancamiento, una falta de cambio de 70, 80 años. Y eso en educación es retroceso. Ahora, hay una cosa que yo quiero aclarar, porque no tengo discursos de odio, por más provengo de una familia donde se respetó siempre y se formó parte de los sindicatos. Fui fundadora de FENAPE. No es un problema con los sindicatos per se. El problema es que las corporaciones sindicales no pueden ser autoridades de la educación en ningún lado, pero en educación menos, porque los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores. Y eso es lo que deben hacer. Ahora, cuando se meten a diseñar políticas educativas, sus propios intereses como trabajadores priman sobre el único interés que nadie puede primar, que es el del alumno. Bien, nos quedamos sin tiempo, hay muchos temas para seguir conversando, seguramente la volvamos a convocar. Senadora Graciela Bianchi, gracias. Gracias. Buena jornada. Chao, chao. El café de la mañana con doble clic. Con doble clic. Con doble